cuando una poderosa manada de osos se topó con un grupo oculto de lobos abandonados en lo profundo del bosque, lo que descubrieron desafió todas las expectativas. Fue un momento de naturaleza cruda y sin filtros que dejó a todos completamente conmocionados. En este extraordinario encuentro, los feroces osos se encontraron con vulnerables lobos, y se desarrolló un giro tan inesperado que desafió todo lo que creíamos saber sobre la supervivencia y la compasión en la naturaleza. En lo más profundo de un bosque indómito, donde los árboles centenarios susurran secretos olvidados y el paisaje escarpado esconde tanto belleza como brutalidad, un descubrimiento asombroso estaba a punto de cambiar la narrativa de la supervivencia en la naturaleza. Una fresca mañana de otoño, mientras la primera luz del amanecer pintaba el bosque en tonos dorados y ámbar, un gran grupo de osos, liderados por su formidable alfa, deambulaba cerca de un valle aislado. Sus agudos sentidos, perfeccionados por años de vida en la naturaleza, detectaron de repente algo inusual, un olor inesperado y un leve sonido que los condujo a un claro oculto. En ese claro, esparcidos por el suelo del bosque, yacía un grupo de lobos abandonados. La visión era tan desgarradora como misteriosa. Cachorros jóvenes y adultos demacrados, abandonados a su suerte en un entorno hostil que ofrecía poca piedad. Sus ojos, abiertos con silenciosas súplicas y profunda tristeza, contaban una historia de negligencia y abandono. Era una escena que contradecía la imagen feroz de una manada de lobos próspera, revelando en cambio un grupo dejado vulnerable por fuerzas desconocidas. A medida que los osos se acercaban con cautela, sus formas masivas y poderosas contrastaban marcadamente con las frágiles y temblorosas figuras de los lobos. Algo inesperado comenzó a desarrollarse. El oso dominante, típicamente un símbolo de poder bruto e instinto implacable, se detuvo. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, se suavizaron por un momento. En ese instante de silencio, la atmósfera cambió. Los osos, conocidos por su naturaleza despiadada, parecían estar atrapados en un delicado equilibrio entre el instinto y una compasión casi inexplicable. Los testigos, escondidos entre el denso follaje y observando desde una distancia segura, quedaron impresionados por la belleza surrealista del momento. Aquí, en un mundo gobernado por la supervivencia y a menudo marcado por la crueldad, la naturaleza ofrecía un atisbo de algo poco común, una conexión que trascendía los ciclos habituales de depredador y presa. La inesperada vacilación de los osos, combinada con la mirada desolada pero esperanzada de los lobos abandonados, preparó el escenario para una serie de acontecimientos que conmocionarían a todos y desafiarían la sabiduría convencional sobre la naturaleza. Esta es la historia de ese encuentro extraordinario, un momento en el que los límites entre la ferocidad y la compasión se difuminaron, cuando la naturaleza reveló su capacidad tanto para la destrucción como para una ternura inesperada. Es una historia que te hará cuestionar lo que sabes sobre la naturaleza y te inspirará con la promesa de que, incluso en las condiciones más duras, la esperanza puede surgir. En las primeras horas de una fresca mañana de otoño, el bosque estaba vivo con una energía tranquila, mientras la naturaleza comenzaba su renovación diaria. Entre los imponentes pinos y la escarpada maleza, un gran grupo de osos, liderados por su poderoso alfa, deambulaba por un sendero muy transitado cerca de un valle aislado. Su presencia era imponente y tranquilizadora, un testimonio de la fuerza y el orden que gobernaban la naturaleza. Sin embargo, a medida que los osos avanzaban, sus agudos sentidos detectaron algo completamente fuera de lo común. Aventurándose fuera del camino trillado, los osos siguieron un olor inusual que los llevó a un claro oculto. Allí, acurrucado entre hojas caídas y ramitas dispersas, yacía un pequeño grupo de lobos abandonados. La escena era un contraste crudo y desgarrador con la majestuosidad habitual de una manada de lobos próspera. Estos lobos, demacrados y cansados, parecían ser supervivientes del abandono. Sus ojos, llenos de silenciosa desesperación, transmitían la profunda tristeza de una vida abandonada a su suerte. El contraste era innegable. A un lado,
los robustos e imponentes osos; al otro, los vulnerables y abandonados lobos, cuyos frágiles cuerpos temblaban en el fresco aire de la mañana. Al principio, los osos rodeaban el claro con aire de dominación, y sus enormes formas proyectaban largas sombras sobre los pequeños lobos. El oso dominante, que suele ser el epítome de la fuerza bruta y depredadora, se detuvo como si estuviera contemplando algo. Sus ojos profundos y oscuros, que normalmente no reflejan más que instinto y hambre, se suavizaron por un momento, un destello de incertidumbre que desafiaba las expectativas. Esta breve pausa alteró el orden natural de la escena, provocando murmullos entre los espectadores ocultos en los árboles circundantes. Fue un momento de tensión silenciosa, como si el propio oso estuviera cuestionando la jerarquía familiar entre depredador y presa. Los lobos abandonados, por su parte, reaccionaron con una mezcla de miedo y esperanza desesperada. Se acurrucaron juntos, sus diminutos cuerpos temblando contra el frío implacable. Algunos de los lobos más viejos y experimentados mantuvieron una distancia cautelosa, mientras que los cachorros más jóvenes, incapaces de comprender plenamente su abandono, miraron a los osos con los ojos muy abiertos y asustados. En ese instante, la cruel dicotomía de la naturaleza se hizo dolorosamente evidente. El otrora orgulloso símbolo del lobo, un animal conocido por su resistencia y unidad, se redujo ahora a un grupo de criaturas indefensas, abandonadas en un estado de desesperación. A medida que el oso dominante se acercaba, un silencio palpable se apoderó del claro. Las enormes patas del oso pisaban suavemente la tierra húmeda, cada paso medido y deliberado. Su presencia, aunque intimidante, transmitía un aura inesperada de empatía, una sutil insinuación de que, por razones desconocidas, no estaba impulsado únicamente por el hambre. El comportamiento colectivo de los osos, caracterizado típicamente por una agresión inquebrantable, adquirió una cualidad enigmática. La vacilación del alfa parecía indicar un conflicto interno, una pausa inusual en el implacable ciclo de depredador contra presa. Mientras tanto, los observadores humanos cercanos, fotógrafos de vida silvestre y naturalistas locales que habían estado rastreando el comportamiento inusual de los animales, observaban en un silencio atónito. Escondidas detrás de la seguridad de un espeso follaje, sus cámaras capturaron cada momento. Intercambiaban comentarios susurrados sobre la escena surrealista que se desarrollaba ante ellos, una reunión de osos rodeando a un grupo de lobos abandonados, con expresiones indescifrables, mientras observaban a las figuras desesperadas que tenían ante ellos. El ambiente estaba cargado de asombro y aprensión, mientras estos testigos se preguntaban si estaban presenciando un fenómeno único en la vida. En ese momento, el propio bosque pareció contener la respiración. La delicada interacción de la luz y la sombra, el crujido de las hojas y el canto lejano de un pájaro, conspiraron para aumentar la sensación de cambio inminente. El comportamiento inusual de los osos, especialmente el lapsus momentáneo del oso dominante, en una empatía casi humana, provocó una serie de preguntas entre los espectadores. ¿Había cambiado algo en el entorno que hiciera que estas majestuosas criaturas actuaran de forma inusual? ¿O era una respuesta sutil e instintiva a la vulnerabilidad de los lobos abandonados? El desafío inicial era claro. Los lobos abandonados se encontraban en estado crítico. Sus cuerpos demacrados y sus ojos atormentados hablaban de un largo periodo de abandono y hambre. Las duras realidades de la naturaleza no habían sido amables con ellos, dejándolos débiles y desorientados. En contraste, los osos, emblemas de fuerza y supervivencia, tenían la capacidad de dominar el claro sin dudarlo. Sin embargo, en un giro inesperado, la reacción de los osos no fue únicamente depredadora. Había un trasfondo de algo más, una respuesta inexplicable que insinuaba una conexión más profunda, quizás más antigua, entre estas criaturas. Para los observadores humanos, esta impactante escena fue tanto una tragedia como una revelación. Desafió la visión convencional de la naturaleza como un lugar gobernado por instintos simples y brutales, y obligó a reconsiderar la complejidad de la naturaleza.
La yuxtaposición de poderosos osos con frágiles lobos abandonados planteó profundas preguntas sobre la supervivencia, la comunidad y los lazos invisibles que podrían unir incluso a los depredadores más feroces con las presas más vulnerables. A medida que avanzaba la mañana, la situación en el claro se volvió aún más tensa. El oso dominante, que aún permanecía al borde del grupo, parecía estar tomando una decisión. Sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro entre los pequeños y temblorosos lobos y el resto de sus congéneres. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre, y cada criatura en el claro era testigo silencioso del drama que se desarrollaba. Fue en este tenso escenario donde se preparó el escenario para algo extraordinario, algo que desafiaría la brutal lógica de la naturaleza y sorprendería a todos los que lo observaran. Inmediatamente después de ese encuentro surrealista, el claro se convirtió en un escenario para una cruda muestra de los conflictos internos de la naturaleza. Mientras la pausa del oso dominante se prolongaba y la incertidumbre se extendía entre sus filas, los lobos abandonados, frágiles y desesperados, permanecían apiñados. Sus ojos, antes llenos de desesperanza, ahora parpadeaban con una cautelosa curiosidad mientras observaban el comportamiento de los depredadores circundantes. En ese delicado momento, la dinámica del bosque comenzó a cambiar de manera inesperada. Unos minutos después de la tensión inicial, un sonido bajo y lastimero surgió del corazón de la manada de lobos abandonados. Fue un suave gemido, seguido rápidamente por un aullido tímido, casi vacilante. El sonido pareció hacer eco en los árboles centenarios, resonando con la tristeza del abandono y el anhelo desesperado de seguridad. Entre el grupo, un lobo mayor, con el pelaje veteado de gris y los ojos que reflejaban años de penurias, dio un paso adelante. Se movía lentamente, como si estuviera probando el frágil equilibrio entre la sumisión y el desafío. El tímido avance del lobo mayor hacia el grupo de osos dominantes fue recibido con una mezcla de curiosidad y cautelosa distancia. Esta sutil interacción insinuaba una comunicación más profunda en juego, una negociación silenciosa de supervivencia que trascendía la mera dinámica de depredador y presa. Mientras el bosque observaba en silencio, la atmósfera se vio repentinamente perforada por la llegada de un elemento inesperado. Desde el borde del claro, donde el denso follaje se encontraba con el cielo abierto, emergió una figura humana. Era una investigadora de vida silvestre local llamada Dra, Elena Morales, atraída por informes de perturbaciones inusuales en el área. Con la cámara colgada del hombro y la mirada fija en la escena, se adentró silenciosamente en el claro. Su presencia, intrusiva pero impregnada de una preocupación genuina, introdujo un nuevo conflicto. Los osos, inicialmente asustados por este olor desconocido, retrocedieron ligeramente, con el instinto dividido entre proteger su territorio e investigar esta anomalía. La Dra. Morales se arrodilló a una distancia prudencial, con la voz tranquila mientras comenzaba a registrar sus observaciones en un bloc de notas digital. «Esto no es algo que haya visto antes», murmuró, más para sí misma que para nadie. Su mente científica se puso en marcha, tratando de conciliar la inexplicable ternura mostrada por el oso dominante con la agresión cruda que aún hervía en la periferia. Observó que el momento de vacilación del oso, su lúgubre grito y la pausa posterior, podría indicar un conflicto interno, tal vez provocado por la presencia de estos lobos abandonados que llevaban consigo el aura palpable de la negligencia humana. Mientras tanto, escondido detrás de un grupo de helechos en el borde del claro, un pequeño grupo de fotógrafos y naturalistas locales intercambiaban susurros. Una de ellas, una joven fotógrafa llamada Laura, capturó la escena en evolución con su cámara. «Mira eso», susurró señalando al lobo más viejo mientras se acercaba lentamente a uno de los cachorros más jóvenes. Es casi como si se estuvieran consolando mutuamente. Sus palabras despertaron el entusiasmo entre el grupo, lo que provocó un debate sobre si este comportamiento era una forma natural de unión de la manada o un acto desesperado de supervivencia en un momento de extrema vulnerabilidad.
Dentro de la manada de lobos, las interacciones se volvieron cada vez más complejas. El tímido acercamiento del lobo más viejo pareció envalentonar a algunos de los más jóvenes, y pronto se produjo un sutil cambio. En lugar de simplemente encogerse, los cachorros comenzaron a imitar sus movimientos cautelosos. Sus ojos, abiertos y sin comprender, miraban a los osos dominantes con una mezcla de miedo y esperanza. Era como si el lobo más viejo intentara comunicar un mensaje de resiliencia, instando a los más jóvenes a encontrar fuerzas incluso en medio de una adversidad abrumadora. Mientras se desarrollaba esta dinámica interna, Ladrá Morales continuó su documentación, con su voz analítica ahora teñida de empatía. Aquí hay una especie de lenguaje tácito, señaló en su informe, uno que habla de desesperación, reconciliación y tal vez incluso perdón. La forma en que estos lobos interactúan es como si estuvieran tratando de recuperar la confianza, después de haber sido abandonados por circunstancias fuera de su control. Sus palabras, grabadas en tiempo real, sirvieron de puente entre la cruda brutalidad del enfrentamiento anterior y la posibilidad emergente de recuperación y conexión. Sin embargo, no todos estaban convencidos de que este patrón emergente significara una resolución esperanzadora. Entre los observadores se encontraba un escéptico guardabosques local, el señor Thompson, que había visto su parte de conflictos salvajes. Debemos recordar, advirtió, que el bosque es un lugar de lucha constante. Lo que estamos presenciando podría ser simplemente la forma en que la naturaleza se reequilibra después de un acontecimiento traumático. No significa necesariamente que haya un propósito superior en juego. Su visión pragmática resonó en algunos, añadiendo una capa de tensión a la escena, por lo demás cargada de emociones. A medida que pasaban las horas, la interacción entre los lobos abandonados y el oso dominante se convirtió en un microcosmos de los conflictos más amplios que se desataban en el bosque. La escena ya no se trataba solo de poder bruto, se había convertido en una intrincada danza de vulnerabilidad, resistencia y esperanza de renovación. Para el Dr. Morales, el encuentro sirvió como un estudio de caso convincente sobre cómo, incluso en los momentos más oscuros, la naturaleza puede mostrar signos de compasión y unidad inesperadas. En un giro final que prepararía el escenario para lo que estaba por venir, un lejano estruendo de motores resonó entre los árboles, señalando la llegada de una intervención humana adicional. El sonido fue un claro recordatorio de que la presencia humana invasora nunca estaba lejos de la naturaleza y que el delicado equilibrio de la naturaleza estaba constantemente amenazado por fuerzas externas. El debate en curso de la comunidad sobre cuánta intervención era necesaria había adquirido ahora una nueva urgencia. Si el bosque estaba siendo manipulado o explotado por intereses humanos, entonces cada acción tendría profundas implicaciones. En medio de estas subtramas emergentes y tensiones crecientes, la escena en el claro se convirtió en un tapiz viviente de destinos entrelazados, un recordatorio de que en el corazón de la naturaleza, cada momento de ternura y terror estaba profundamente conectado con la lucha más amplia por la supervivencia y la justicia. Justo cuando la escena parecía desarrollarse, según el brutal guión de la naturaleza, un grupo de lobos frágiles y abandonados, rodeados por una poderosa manada de osos depredadores, se produjo una revelación que nadie podría haber anticipado. En medio del tenso silencio y el caos, mientras la vacilación del oso dominante había dejado a los lobos temblando de miedo, un cambio inesperado se extendió por el claro que redefinió todo el encuentro. En medio de los osos que rodeaban, el oso dominante, cuya enorme estructura y ojos de acero habían señalado anteriormente un momento inusual de incertidumbre, avanzó lentamente con cuidado deliberado. En lugar de lanzar un ataque final como predecirían todos los instintos, se acercó a uno de los cachorros más jóvenes y vulnerables, cuyos ojos brillaban con inocencia aterrorizada. En un momento que pareció suspender el tiempo, el oso bajó la cabeza. Durante varios segundos agonizantes, su mirada se cruzó con la del cachorro de una manera casi humana, una mirada llena de una compleja mezcla de dolor, reconocimiento y, sorprendentemente,
ternura. Los testigos ocultos entre los árboles apenas podían creer lo que estaban viendo. El oso dominante, la encarnación misma del poder bruto y el salvajismo, había mostrado un deseo de proteger en lugar de cazar. De una manera suave, casi ritual, empujó al cachorro con su enorme hocico, como si lo instara a acercarse. El cachorro, inicialmente paralizado por el miedo, vaciló y luego, en una asombrosa muestra de confianza, dio un paso vacilante hacia el oso. Esta interacción inesperada fue el primer giro, una inversión del orden natural que desafiaba siglos de comprensión de la dinámica depredador-presa. El oso dominante, en lugar de hacer valer su poder, estaba ofreciendo un gesto de protección, un acto que desdibujaba las líneas entre el instinto feroz y el comportamiento compasivo. Los espectadores, entre los que se encontraban fotógrafos de fauna local y naturalistas que habían estado capturando el drama que se desarrollaba, quedaron en silencio ante la escena. Se extendieron susurros entre ellos. ¿Habían presenciado realmente a un oso, una criatura conocida por su implacable ferocidad, acunando a una cría indefensa? En ese momento, el misterioso acto conmocionó a todos los presentes. Algunos especularon que el oso debía de haber reconocido al cachorro como miembro de una manada perdida. Tal vez restos de un grupo que alguna vez fue próspero y que había sido diezmado por la interferencia humana o una calamidad natural. Otros se preguntaron si el acto era una anomalía espontánea, un breve lapsus en las por lo demás duras reglas de la naturaleza. Mientras el oso dominante seguía empujando suavemente al cachorro, se produjo otro sorprendente acontecimiento. Los otros osos de la manada, inicialmente preparados para atacar, empezaron a mostrar signos de confusión. Sus posturas agresivas se suavizaron. En lugar de avanzar como una fuerza unificada, empezaron a retroceder ligeramente, como si no supieran cómo reaccionar ante esta muestra sin precedentes de ternura entre especies. El delicado equilibrio de poder en el claro se había roto. La escena pasó de ser una de brutalidad inevitable a una intrincada danza de empatía e instinto. Una danza que insinuaba una conexión más profunda, quizás antigua, entre estas criaturas. En ese momento, los testigos humanos, que durante mucho tiempo habían visto el bosque como un reino gobernado por leyes de supervivencia inflexibles, sintieron que sus percepciones comenzaban a cambiar. Entre ellos Jack, un excursionista local que había estado documentando cada detalle del encuentro, no pudo evitar quedarse mirando con incredulidad mientras grababa el momento con su cámara. «He pasado años en estos bosques y nunca había visto nada parecido», escribió más tarde en su diario. «Es como si la propia naturaleza desafiara nuestra comprensión de la crueldad y la compasión». Sus palabras resonaron profundamente en muchos, lo que provocó una avalancha de publicaciones en línea y debates comunitarios que cuestionaron todo lo que se sabía sobre el comportamiento de los depredadores. Al mismo tiempo, una respetada bióloga local de vida silvestre, la Graciela Morales, que había estado observando la situación desde una distancia segura, ofreció su propia interpretación científica. Ha habido casos excepcionales en el reino animal en los que los depredadores dominantes han mostrado un comportamiento protector hacia miembros vulnerables de otras especies, explicó durante una entrevista de seguimiento. Aunque este comportamiento es extremadamente poco común, sugiere que, en determinadas circunstancias, los límites rígidos entre depredador y presa pueden volverse fluidos. Esto podría ser un mecanismo para mantener el equilibrio en un ecosistema perturbado por presiones externas. Su cautelosa hipótesis añadió una perspectiva académica al impacto emocional que se había apoderado de la comunidad, sugiriendo que el inesperado acto podría tener su origen en comportamientos adaptativos naturales que aún no se comprenden del todo. Sin embargo, el giro no se limitó únicamente al comportamiento del oso. En los momentos siguientes, mientras continuaba la suave interacción, quedó claro que la reacción del cachorro era igualmente notable. En lugar de retirarse presa del pánico, el pequeño lobo, cuya vida se había definido por el miedo y el abandono, permaneció quieto,
con los ojos muy abiertos en una mezcla de incertidumbre y un incipiente reconocimiento de seguridad. En ese pequeño y poderoso intercambio, la silenciosa súplica de protección del cachorro fue respondida de la manera más inesperada. Este primer giro o gran revelación provocó ondas de asombro en todo el claro. El acto de compasión del oso dominante había, en un momento decisivo, reescrito las reglas de enfrentamiento entre depredador y presa. A medida que la escena se estabilizaba gradualmente, la confusión inicial de los otros osos comenzó a dar paso a un consenso tácito. La manada, que se había preparado para una agresión letal, formó un círculo protector alrededor de los vulnerables lobos, y su comportamiento reflejó una sutil y recién descubierta forma de parentesco y alianza. El impactante giro, que transformó un momento destinado a la tragedia en uno lleno de esperanza, sugirió que la dinámica de la naturaleza era mucho más compleja de lo que se había imaginado. Abrió un mundo de preguntas. ¿Se trataba de una anomalía aislada o era un indicio de una respuesta adaptativa a perturbaciones externas? ¿Podría la interferencia humana o los cambios ambientales estar influyendo en los roles tradicionales dentro de estas especies? Para los testigos humanos, la revelación fue un punto de inflexión, un momento que los obligó a reconsiderar la naturaleza misma del comportamiento salvaje. La inesperada muestra de empatía por parte de un poderoso depredador no solo desafió la sabiduría convencional, sino que también insinuó una complejidad oculta en el tejido del mundo natural, una complejidad en la que la violencia y la compasión, el miedo y la protección podían coexistir en un delicado equilibrio transformador. Inmediatamente después de la sorprendente revelación de que el oso dominante había mostrado, contra todo pronóstico, un acto de ternura hacia el vulnerable cachorro, el claro se convirtió en un crisol tanto para los instintos animales como para las emociones humanas. El extraordinario giro había conmocionado a todos los que lo presenciaron, obligando tanto a las criaturas de la naturaleza como a los espectadores humanos a ajustar sus percepciones del verdadero carácter de la naturaleza. Para la manada de lobos, las secuelas de ese momento inesperado eran palpables. La loba más vieja y marcada por la batalla que había liderado la manada ahora parecía tener una expresión conflictiva, una mezcla de tristeza y alivio vacilante. Sus ojos, una vez endurecidos por toda una vida de supervivencia en un duro entorno salvaje, ahora se suavizaban como si reflejaran un lapso momentáneo en el brutal ciclo de depredador y presa. Los lobos más jóvenes, que al principio temblaban y se acurrucaban asustados, empezaron a cambiar sutilmente su comportamiento. Algunos se acercaron tímidamente a su mayor, con el cuerpo bajo y cauteloso, como si buscaran consuelo y orientación. Era como si la manada, en ese momento singular, hubiera probado la posibilidad de la empatía, un concepto que siempre había sido ajeno a la despiadada lógica de la naturaleza. Entre los depredadores, el inesperado acto del oso dominante se extendió entre sus congéneres. Los otros osos, sorprendidos por la compasión de su líder, se encontraron en un estado de desconcierto. Sus habituales posturas agresivas fueron reemplazadas por miradas cautelosas, casi confusas, mientras trataban de reconciliar esta aberración con sus instintos arraigados. Por un breve momento, la formación compacta de los osos flaqueó, revelando una lucha interna entre el impulso de dominar y un emergente y sutil sentido de moderación. Este conflicto interno no pasó desapercibido para los expertos en vida silvestre presentes, quienes observaron que incluso las criaturas más formidables podían, en raras ocasiones, mostrar signos de empatía, una respuesta adaptativa, tal vez desencadenada por presiones ambientales o lazos sociales olvidados, hace mucho tiempo. Mientras tanto, los testigos humanos, escondidos entre los árboles y capturando cada momento con sus cámaras, experimentaron una oleada de emociones contradictorias. Jack, que había documentado todo el encuentro con meticuloso detalle, estaba visiblemente conmocionado por la profunda anomalía. Las anotaciones en su diario de esa noche revelarían más tarde una profunda lucha interna. El crudo horror de presenciar tal violencia
se mezclaba con una sensación de asombro ante la capacidad de la naturaleza para una compasión inesperada. «He visto muchos enfrentamientos violentos en la naturaleza», escribió más tarde, «pero nunca uno en el que un depredador mostrara piedad por los indefensos. Desafía todo lo que creía saber sobre estas criaturas». Sus palabras resonaron en muchos de la pequeña comunidad de naturalistas, que empezaron a cuestionar sus creencias arraigadas sobre las leyes inmutables de la naturaleza. El oficial Ryan también se vio profundamente afectado. Su transformación de un agente de la ley, que seguía las reglas al pie de la letra, a un defensor empático, había sido gradual, pero los acontecimientos de esa mañana marcaron un cambio fundamental en su perspectiva. En momentos de tranquilidad, más tarde esa noche, se vio a Ryan conversando con sus colegas con un tono moderado e introspectivo. «Lo que presenciamos hoy», dijo en voz baja, «no fue solo una aberración en el comportamiento animal, es una señal de que puede haber fuerzas en acción en nuestro bosque que desafían la simple narrativa de la supervivencia. Debemos aprender de esto, ya que puede cambiar la forma en que abordamos la protección de la vida silvestre en el futuro». Su mesurada reflexión provocó una serie de debates entre los agentes, muchos de los cuales admitieron que el incidente había despertado una empatía inesperada y un nuevo compromiso para comprender las complejidades de la naturaleza. En una reunión comunitaria posterior celebrada en el ayuntamiento local, la historia del compasivo oso y el tembloroso cachorro desató un intenso debate. Apasionados activistas medioambientales denunciaron la visión tradicional de la naturaleza como un reino de brutalidad implacable. «Este momento», proclamó un activista, «demuestra que la naturaleza, incluso en su forma más cruda, tiene cabida para la misericordia. No debemos permitir que nuestras anticuadas nociones de depredador contra presa nos cieguen ante la posibilidad de la coexistencia y el cuidado». Sin embargo, las voces pragmáticas en la sala advirtieron que tales acontecimientos extraordinarios no deberían conducir a una visión demasiado romántica de la naturaleza. «Aunque lo que presenciamos es realmente extraordinario», argumentó un funcionario experimentado, «debemos recordar que los animales salvajes siguen sus instintos. Esto podría ser una anomalía, un breve momento de debilidad en un sistema que, por lo demás, es implacable». El choque entre el idealismo y el realismo subrayó un debate social más amplio sobre cómo los seres humanos deberían interactuar con el mundo natural. En el hogar de Emily, cuyos miembros se habían conmovido profundamente por el rescate anterior de la cría de lobo, Hope, el panorama emocional era igualmente tumultuoso. Inicialmente, la familia había celebrado el milagro de su visitante salvaje, pero la noticia de la inesperada compasión de los osos introdujo una complejidad que era difícil de conciliar con la vida cotidiana. Su marido expresó un optimismo cauteloso, sugiriendo que esos raros momentos podrían inspirar nuevos enfoques para la conservación de la vida silvestre. Mientras tanto, los niños, cuya inocente admiración por los animales siempre había sido sin filtros, luchaban por entender por qué se producía tal bondad entre criaturas conocidas por su ferocidad. Sus inocentes preguntas y sus serias discusiones en la mesa revelaron un profundo deseo tácito de salvar la brecha entre lo mítico y lo mundano. Un deseo de ver la naturaleza no como un reino de conflicto sin fin, sino como un lugar donde la esperanza y la empatía podrían florecer. A medida que los días se convertían en noches, los medios de comunicación locales se hicieron eco de la historia con una mezcla de sensacionalismo y genuina investigación. Los periodistas entrevistaron a expertos en vida silvestre, ancianos locales e incluso a algunos de los espectadores que habían capturado el momento. Las publicaciones en las redes sociales con hashtags como #WildMercy y #NatureHeals se difundieron rápidamente, creando un tapiz digital de experiencias compartidas y asombro colectivo. El incidente se había convertido en algo más que un simple suceso. Ahora era un símbolo de la naturaleza intrincada, a veces paradójica, de la vida en la naturaleza. Todas estas reacciones y ajustes entrelazados, tanto en el reino animal como en la comunidad humana, formaron la columna vertebral
de una nueva narrativa. Era una narrativa que desafiaba la sabiduría convencional, obligando a todos a enfrentarse a la posibilidad inesperada de que bajo el duro exterior de la naturaleza se escondían corrientes de compasión y unidad. En los momentos de calma que siguieron al tumulto, mientras cada criatura y cada persona lidiaba con las implicaciones de ese encuentro surrealista, se preparó el escenario para una transformación que resonaría mucho más allá de los confines de ese fatídico claro. A medida que el impacto inicial de los osos que descubrían a los lobos abandonados empezaba a remitir, nuevas capas de complejidad empezaron a surgir en el corazón del bosque. Lo que al principio parecía una escena aislada y trágica, una congregación de osos que se encontraban con lobos vulnerables y abandonados, reveló gradualmente una red de desafíos más profundos e interrelacionados que amenazaban con trastornar el orden natural y suscitar preguntas de gran alcance sobre la explotación y la supervivencia. Uno de los primeros desafíos adicionales surgió cuando los observadores de vida silvestre locales comenzaron a reportar incidentes similares en otras partes del bosque. Un pequeño grupo de excursionistas documentó pruebas de otros grupos de lobos abandonados cerca de zonas de tala, con claros signos de abandono e incluso de maltrato deliberado. Sus fotos, compartidas en foros comunitarios bajo hashtags como #PawForgottenWolves, pintaban un panorama desolador. Manadas de lobos abandonados que parecían demacrados y desorientados, con ojos que reflejaban años de penurias. Estos informes insinuaban que el incidente en el claro podría ser parte de un patrón más amplio de interferencia humana, posiblemente vinculado a la deforestación o a operaciones ilegales de caza furtiva, lo que planteaba preguntas urgentes sobre la verdadera escala de la explotación en la región. Al mismo tiempo, los activistas medioambientales locales empezaron a recopilar datos de fuentes dispares. En una reunión organizada apresuradamente, una apasionada activista llamada Carmen presentó mapas y notas de campo que detallaban perturbaciones inusuales cerca de varios claros de bosque. Shaso es másica. Hemos descubierto que las zonas con una intensa actividad industrial o donde se ha talado recientemente muestran a menudo signos de abandono deliberado, argumentó. Estas perturbaciones no son accidentes naturales, sino que sugieren que alguien está dejando intencionadamente a estas manadas de lobos a su suerte. Sus hallazgos añadieron una dimensión preocupante: la posibilidad de que los intereses corporativos, impulsados por el beneficio, pudieran ser indirectamente responsables de estas tragedias. Esta subtrama de explotación industrial comenzó a entretejerse en la narrativa central, sugiriendo que los lobos abandonados eran víctimas involuntarias de la codicia humana. Al mismo tiempo, otra subtrama surgió de la esfera digital. Las redes sociales bullían de publicaciones anónimas de usuarios que afirmaban haber visto figuras oscuras cerca de corredores conocidos de vida silvestre. Bajo hashtags como #BullWildWatch y #BurnHiddenHands, las personas relataron encuentros inquietantes con personas no identificadas que llevaban dispositivos extraños, objetos que parecían herramientas de vigilancia de alta tecnología. Un vídeo particularmente convincente mostraba a una figura vestida de oscuro, ajustando lo que parecía ser un pequeño dispositivo de rastreo portátil cerca de un sendero cubierto de maleza. Estas pistas digitales apuntaban a un posible esfuerzo organizado para monitorear o incluso manipular el comportamiento de los habitantes del bosque. Las implicaciones eran asombrosas. Si se estaba utilizando tecnología humana para supervisar los movimientos de estos lobos, entonces la negligencia podría no ser accidental, sino parte de una operación encubierta más amplia, destinada a explotar la vida silvestre con fines de lucro. Para añadir más intriga, los historiadores locales comenzaron a profundizar en los registros de archivo, buscando patrones en perturbaciones pasadas de la vida silvestre. El señor Redbird, un estimado anciano con una gran riqueza de tradiciones orales, descubrió referencias a eventos similares en la historia de la región.
Viejos recortes de periódicos hablaban de una época en la que la deforestación a gran escala y la caza furtiva desenfrenada provocaron misteriosas desapariciones y encuentros repentinos y violentos entre depredadores y animales abandonados. Estas tragedias tienen un carácter cíclico, explicó el señor Redbird en una reunión comunitaria. Nuestros antepasados creían que cuando la naturaleza se ve perturbada, envía señales, a veces en forma de levantamiento protector y otras como un grito de ayuda. Su investigación relacionó la situación actual con prácticas de explotación y negligencia olvidadas hace tiempo, lo que sugiere que la crisis actual podría ser parte de un ciclo recurrente desencadenado por la invasión humana. Mientras tanto, dentro de las propias manadas de lobos, comenzaron a surgir sutiles conflictos internos. Los observadores notaron que algunos lobos, aunque claramente debilitados por la negligencia, mostraban signos de comportamiento inusual. En una ocasión, se vio a un lobo viejo intentando llevar a la manada a una fuente de agua cercana, pero los lobeznos más jóvenes se mostraron reacios. Esta dinámica inesperada apuntaba a un colapso de las jerarquías tradicionales de la manada, tal vez una respuesta de estrés a presiones externas o incluso una señal de estrategias de adaptación emergentes entre los grupos abandonados. Las luchas internas dentro de las manadas de lobos subrayaban el tema más amplio de la vulnerabilidad frente a la supervivencia, complicando la narrativa natural con indicios de desintegración social. De vuelta en el reino humano, la familia de Emily, cuya casa había sido un faro de compasión cuando acogieron a un animal salvaje rescatado, se vio atrapada en un torbellino de emociones. Aunque habían celebrado el milagroso rescate de un cachorro solitario en un incidente anterior, las pruebas de explotación sistémica e interferencia industrial que se iban descubriendo les trajeron nuevas preocupaciones. Las conversaciones nocturnas revelaron su creciente ansiedad. ¿Podría el santuario que habían construido verse amenazado por las mismas fuerzas a las que trataban de oponerse? Este debate interno familiar añadió una capa personal a la lucha general, ya que sopesaban su compromiso con el rescate de la vida silvestre frente a los temores por su propia seguridad y las posibles repercusiones de desafiar intereses poderosos. A través de estas subtramas entrelazadas, informes de negligencia similar en otras partes del bosque, pruebas de vigilancia encubierta y explotación industrial, patrones históricos de abuso de la vida silvestre y conflictos internos dentro de las manadas de lobos, comenzó a surgir una narrativa más amplia. El incidente aislado de lobos abandonados se había transformado en una crisis multifacética que cuestionaba la integridad del ecosistema y las responsabilidades morales de la comunidad humana. Cada nueva prueba, cada publicación digital y cada relato histórico susurrado reforzaba la urgente necesidad de abordar no solo el sufrimiento inmediato de los lobos abandonados, sino también los factores sistémicos que permitían que tales tragedias persistieran. En los días posteriores al extraordinario encuentro en el claro, el impacto inmediato de presenciar cómo una manada de osos descubría e interactuaba con lobos abandonados comenzó a dar paso a un periodo de reflexión incómoda. Tanto las comunidades animales como las humanas se vieron obligadas a enfrentarse a los profundos dilemas emocionales planteados por el suceso, dilemas que desdibujaban las líneas entre el instinto, la compasión y la supervivencia. Para los propios lobos, la violenta intrusión de los osos había perturbado no solo su seguridad física, sino también el tejido social de su manada. Los observadores notaron que algunos de los lobos más viejos, normalmente los pilares de fuerza dentro de sus grupos, parecían confundidos e incluso vulnerables. En un caso conmovedor, una loba experimentada que había liderado previamente a su manada comenzó a caminar cerca del borde del claro, con los ojos oscuros por la incertidumbre. Las crías más jóvenes, ya debilitadas por el descuido y el abandono, la miraron en busca de consuelo, pero solo recibieron una respuesta vacilante, casi triste. Este desorden interno en las manadas de lobos subrayaba un profundo dilema. ¿Cómo responde una comunidad acostumbrada a las leyes inflexibles de la naturaleza
cuando esas mismas leyes se ven alteradas por actos inesperados de compasión o por intervenciones que desafían el instinto. Para los testigos humanos, el paisaje emocional era igualmente tumultuoso. Jack, que había documentado el caos anterior, vio desafiadas sus creencias sobre el orden natural por la sorprendente muestra de comportamiento inesperado entre los depredadores. En su diario personal, escribió sobre el momento surrealista en el que los ojos del oso dominante se suavizaron y su agresión dio paso a una fugaz empatía hacia los vulnerables cachorros. «Siempre he pensado que la naturaleza es inflexible y brutal», reflexionó, «pero hoy he vislumbrado algo casi humano, una misericordia que contradice las duras reglas que hemos llegado a esperar». El conflicto interno de Jack se reflejaba en sus colegas, muchos de los cuales luchaban por conciliar el impulso instintivo de supervivencia con momentos que sugerían una dimensión más profunda, casi moral, del comportamiento animal. El agente Ryan, cuya transformación de estricto ejecutor de las normas a guardián empático había sido uno de los cambios más notables de la investigación, se encontró luchando con sus propios dilemas morales. Una noche, después de revisar las imágenes y releer las declaraciones de los testigos, le confió a un amigo cercano: «Nunca imaginé que vería a un oso mostrar tanta vacilación, casi como si estuviera cuestionando su propia naturaleza. Me hace preguntarme si hay algo más en estas criaturas que el instinto puro, si tal vez hay lugar para la empatía, incluso en el corazón de la naturaleza». Sus palabras, entremezcladas con asombro e inquietud, hablaban del creciente reconocimiento de que el mundo era mucho más complejo que la simple narrativa depredador-presa que él había adoptado en su día. Esta batalla interna, entre mantener el distanciamiento profesional y reconocer la naturaleza cruda y a menudo impredecible de la empatía, creó una persistente corriente de tensión que influyó en todas las decisiones a las que se enfrentaba ahora. Dentro de la comunidad, las respuestas emocionales estaban igualmente divididas. En las reuniones del ayuntamiento local, los apasionados activistas medioambientales se enfrentaron a los funcionarios conservadores que advertían contra la intervención excesiva. «No debemos idealizar estos raros momentos de compasión», argumentó un concejal, insistiendo en que los animales salvajes se rigen por instintos que no deben ser manipulados. Sin embargo, los activistas replicaron que esos momentos, como lo ejemplifica la inesperada ternura del oso, revelan grietas en el rígido marco de la naturaleza, una señal de que incluso lo salvaje puede responder al cuidado genuino. Si un oso puede mostrar misericordia, imagina lo que podemos lograr si extendemos esa compasión a todos los seres vivos, declaró una activista con la voz temblorosa de fervor. Estos debates pusieron al descubierto el meollo del dilema, la tensión entre respetar las leyes inflexibles de la naturaleza y el deseo de fomentar un ecosistema más empático e interconectado. Mientras tanto, las redes sociales amplificaron la discordia. Las publicaciones con hashtags como About Wild Compassion y Nature Questions inundaron los foros locales en línea, con algunos usuarios contando sus propios encuentros con animales que desafiaban las expectativas, y otros advirtiendo que tales anomalías podrían ser peligrosas si se malinterpretan. El discurso digital reveló una división en la comunidad entre aquellos que vieron el incidente como un signo milagroso de esperanza y aquellos que temían que manipular los instintos naturales pudiera tener consecuencias imprevistas. La intensidad emocional en línea a menudo se extendía a las discusiones locales, profundizando la brecha entre idealistas y pragmáticos. De vuelta a la casa de Emily, un santuario que se había convertido en un símbolo de esperanza y conexión entre especies, la familia se encontró atrapada en su propia lucha interna. Su alegría inicial por haber acogido a una criatura salvaje en su seno se vio ahora atenuada por la preocupación sobre lo que podrían presagiar estos cambios inesperados en el bosque. El marido de Emily, inicialmente partidario de los límites prácticos, expresó su preocupación por los peligros potenciales de identificarse demasiado con la naturaleza. «Tenemos que tener cuidado», advirtió durante una tranquila cena familiar.
o corremos el riesgo de difuminar la línea entre el rescate y la interferencia. Sin embargo, sus hijos seguían encantados con la idea de que incluso los depredadores más feroces podían mostrar bondad, y sus voces inocentes les instaban a no olvidar nunca la belleza de la compasión inesperada. Al caer la tarde, Jack y el agente Ryan se sentaban juntos junto a una pequeña hoguera en las afueras del bosque, con las llamas proyectando sombras parpadeantes en sus rostros cansados. En esos momentos solemnes, debatían no solo los siguientes pasos de su investigación, sino también las implicaciones éticas de intervenir en el curso de la naturaleza. «Nos estamos involucrando demasiado», reflexionó Jack en voz alta una noche, con los ojos fijos en el baile del fuego. ¿O es nuestra compasión exactamente lo que se necesita para sanar un sistema roto? Estas conversaciones, cargadas tanto de idealismo como de cautela pragmática, pusieron de manifiesto el profundo conflicto interno que ahora definía su misión. Todas estas narrativas entrecruzadas, la comunidad dividida, la agitación interior de los rescatadores, el comportamiento conflictivo de los animales y el abrumador discurso digital, formaban un tapiz de interacciones complejas que subrayaban los desafíos de enfrentarse a un mundo en el que las líneas entre el instinto y la empatía ya no estaban claras. La pregunta que se cernía sobre todos los corazones era si la humanidad tenía el derecho o la responsabilidad de alterar el curso de la naturaleza cuando revelaba momentos de ternura inesperada en medio de su crueldad. A medida que la inquietante calma tras el caótico tumulto se asentaba lentamente en el claro, una nueva e inquietante tensión comenzó a aparecer, una que insinuaba fuerzas más profundas en acción en el bosque. Justo cuando parecía que el momento de compasión inesperada del oso dominante podría conducir a una frágil paz, la atmósfera cambió drásticamente. El delicado equilibrio entre depredador y presa, ya sacudido por la sorprendente muestra de misericordia, estaba a punto de ser desafiado por una serie de acontecimientos completamente nuevos. Una tarde brumosa, cuando la luz se filtraba tenuemente a través del denso dosel, Jack volvía a visitar el claro para documentar los rastros persistentes del encuentro anterior. Mientras exploraba el área con su cámara, notó algo peculiar, una serie de marcas frescas y deliberadas en la tierra blanda que no habían estado allí antes. A diferencia de los caóticos arañazos de la violencia anterior, estas marcas eran limpias y metódicas, casi como si hubieran sido grabadas por una herramienta en lugar del movimiento natural de los animales. El pulso de Jack se aceleró al darse cuenta de que alguien podría haber estado en el claro después del tumulto, dejando atrás pruebas que insinuaban una presencia humana encubierta. En ese mismo momento, un zumbido bajo y rítmico comenzó a resonar en el bosque, un sonido distinto del susurro de las hojas o de los lejanos cantos de los pájaros. Era como si se hubiera activado una máquina en lo más profundo del bosque. El zumbido se hizo más fuerte, provocando un murmullo inquieto entre los observadores locales que habían comenzado a reunirse cerca del claro. Algunos especulaban que podría estar relacionado con informes recientes de operaciones de tala ilegal en las afueras del bosque, mientras que otros susurraban que se estaba utilizando un avanzado equipo de rastreo o vigilancia, monitoreando la naturaleza de una manera intrusiva y alarmante. Al mismo tiempo, las redes sociales estallaron con una avalancha de publicaciones anónimas bajo hashtags como Misterio Forestal y Intrusos Ocultos. Los usuarios compartieron fotos borrosas y fragmentos de grabaciones de audio capturadas en sus teléfonos inteligentes, imágenes de figuras sombrías que se movían sigilosamente cerca de la zona perturbada y el inconfundible zumbido de maquinaria desconocida resonando de fondo. Una publicación de un usuario llamado Wilderness Watcher mostraba un vídeo borroso de una figura vestida de oscuro, ajustando meticulosamente lo que parecía ser un pequeño dispositivo portátil cerca de un grupo de árboles. La charla digital dio una nueva dimensión al drama que se estaba desarrollando, la posibilidad de que intereses humanos, tal vez impulsados por el beneficio o por motivos nefastos, estuvieran interfiriendo secretamente en el orden natural.
A medida que estas pistas digitales se extendían como la pólvora, las fuerzas del orden locales y los activistas medioambientales se sentían cada vez más preocupados. En una reunión convocada apresuradamente en el ayuntamiento, los funcionarios debatieron las implicaciones de estos informes emergentes. Si alguien está monitoreando deliberadamente o incluso manipulando la vida silvestre con fines comerciales, podría tener consecuencias nefastas, argumentó un defensor del medio ambiente, con voz temblorosa por la urgencia. Por el contrario, un policía prudente insistió: debemos verificar estas afirmaciones antes de sacar conclusiones precipitadas, pero si son ciertas, nos enfrentamos a una grave intrusión en el mundo natural. En medio de la creciente tensión externa, el propio reino animal parecía reaccionar a los nuevos disturbios. La manada de osos, que momentos antes había mostrado una rara muestra de empatía, comenzó a exhibir signos de agitación. El oso dominante, cuyo gesto compasivo anterior había suavizado brevemente el ambiente, ahora caminaba inquieto cerca del borde del claro. Sus ojos, antes nublados con una apariencia de ternura, se volvieron cautelosos al sentir la intrusión de algo desconocido. El resto de la manada de osos se puso tensa. Sus movimientos, normalmente coordinados, se volvieron erráticos, como si ellos también estuvieran atrapados entre el instinto y una amenaza creciente. Los lobos abandonados, ya debilitados por el abandono, parecían aún más frágiles al apiñarse, con los ojos lanzando miradas nerviosas entre las imponentes figuras de los osos y los desconocidos disturbios en la periferia del bosque. De vuelta a la casa de Emily, un santuario que recientemente se había convertido en un símbolo de compasión entre especies, la familia recibió noticias alarmantes. Un vecino, que había estado monitoreando las redes sociales locales, llamó a Emily en voz baja. Hay informes de máquinas extrañas cerca del borde del bosque. La gente dice que alguien está utilizando equipos de alta tecnología para observar la vida silvestre. La noticia provocó una oleada de miedo en la casa. Emily, cuyo corazón se había animado con el tierno rescate del cachorro de lobo de la historia anterior, sintió ahora un escalofrío de aprensión. ¿Podría su acto de compasión haber atraído inadvertidamente una atención peligrosa? La dinámica interna de la comunidad se fracturó aún más a medida que se intensificaban los debates. En una reunión municipal posterior, los activistas locales exigieron medidas inmediatas para proteger el bosque de lo que describieron como explotación tecnológica. Nuestra naturaleza es sagrada, declaró un orador apasionado, y no debemos permitir que el alcance invasivo de la vigilancia con fines de lucro socave el equilibrio natural. En marcado contraste, un grupo de funcionarios argumentó que, si bien tales actividades eran preocupantes, la evidencia actual no era concluyente y cualquier intervención drástica podría interrumpir los esfuerzos de conservación en curso. En medio de estos acalorados debates, Jack recibió otro mensaje anónimo, esta vez por correo electrónico, con una nota críptica firmada como El Centinela. El mensaje decía: cuando el bosque es vigilado por ojos humanos, sus secretos no se ocultan, sino que se explotan. Mira más profundamente en las sombras donde acechan las máquinas, y encontrarás la verdad que nos une a todos. Junto al mensaje había un marcador de ubicación que señalaba un lugar oscuro cerca de un denso matorral en el borde del bosque. Jack, ahora agobiado tanto por el deber de documentar como por una creciente sensación de urgencia, sabía que esta nueva pista podría ser la clave para desentrañar una conspiración mayor que amenazaba con corromper el corazón mismo de la naturaleza. Al caer la noche sobre el bosque, el claro, antes tranquilo, palpitaba con una mezcla de miedo, curiosidad y determinación. La comunidad, dividida por narrativas contrapuestas, se enfrentaba ahora a una crisis cada vez mayor que ponía en tela de juicio no solo su comprensión de la brutalidad de la naturaleza, sino también su confianza en las fuerzas que podrían estar manipulándola. Cada rumor susurrado, cada publicación digital y cada mensaje enigmático aumentaban lo que estaba en juego, transformando la difícil situación de los lobos abandonados de una tragedia solitaria en un símbolo de una explotación sistémica más amplia. En los días posteriores al impactante encuentro en el claro,
La narrativa en torno a los lobos abandonados y la manada de osos comenzó a tejer un tapiz de subtramas interconectadas que profundizaron el misterio y subrayaron el frágil equilibrio entre el caos de la naturaleza y la compasión inesperada. Lo que inicialmente parecía un momento singular y trágico, reveló gradualmente capas de complejidad que vinculaban perturbaciones ambientales, patrones históricos y viajes personales en una historia más amplia de explotación y supervivencia. Los observadores de la fauna local, ya conmocionados por los dramáticos acontecimientos, empezaron a notar una tendencia inquietante. Varios excursionistas informaron de que habían encontrado marcas de garras similares, inexplicablemente limpias, y extraños patrones en la maleza de varias partes del bosque. Estas marcas, demasiado precisas para ser el resultado de un comportamiento animal aleatorio, insinuaban que alguien podría haber alterado el orden natural. Laura, una naturalista local experimentada, recopiló estas observaciones en un mapa detallado, que compartió en foros comunitarios bajo hashtags como Pamba Forest Mystery. Su mapa mostraba que las zonas cercanas a los lugares de tala y las regiones de actividad industrial reciente eran más propensas a mostrar estas extrañas perturbaciones. El patrón emergente planteaba inquietantes preguntas sobre si el bosque estaba siendo explotado sistemáticamente por fuerzas externas, tal vez incluso por intereses corporativos que buscaban controlar las poblaciones de fauna local. Por la misma época, empezaron a circular en Internet rumores sobre una misteriosa figura. Los usuarios de las redes sociales, muchos de los cuales eran ávidos observadores de aves y fotógrafos de la vida silvestre, informaron de avistamientos de un individuo sombrío, vestido de oscuro, visto cerca de las zonas afectadas. Un vídeo publicado por un usuario llamado Wilderness Watcher captó un fugaz vistazo de esta persona, ajustando cuidadosamente lo que parecía ser una pequeña pieza de equipo electrónico al borde de un sendero. Estas pistas digitales aportaron una nueva dimensión conspirativa al drama que se estaba desarrollando, lo que sugería que se podría emplear tecnología avanzada para vigilar y posiblemente manipular el comportamiento de los habitantes del bosque. La idea de que la interferencia humana no solo era posible, sino tal vez deliberada, suscitó tanto intriga como miedo, alimentando un creciente movimiento en línea que exigía responsabilidades. Mientras tanto, la Sociedad Histórica Local, dirigida por el venerable Sr. Redbird, desenterró documentos de archivo que pintaban un panorama sombrío del pasado de la región. Recortes de periódicos antiguos e informes municipales de décadas atrás describían episodios de misteriosas perturbaciones de la vida silvestre que coincidían con periodos de expansión industrial agresiva. Estos registros relataban cómo, en épocas de rápida deforestación y caza furtiva incontrolada, el bosque a menudo tomaba represalias, con episodios impredecibles de violencia y comportamiento anormal entre sus poblaciones animales. El Sr. Redbird, con su profundo conocimiento de la tradición indígena, explicó que estos acontecimientos históricos a veces se interpretaban como una advertencia de la naturaleza, una llamada a restablecer el equilibrio antes de que se produjeran daños irreversibles. Sus descubrimientos añadieron una capa histórica a la situación actual, lo que implica que los acontecimientos recientes no fueron anomalías aisladas, sino parte de un ciclo recurrente de perturbación y retribución. En medio de estas subtramas en desarrollo, comenzaron a surgir narrativas personales dentro de la comunidad. Emily, cuya casa había servido una vez como santuario para animales salvajes rescatados, se encontró lidiando con emociones conflictivas. Si bien su encuentro inicial con el cachorro de lobo la había llenado de esperanza y asombro, los informes emergentes de interferencia tecnológica y explotación industrial ensombrecieron su experiencia. A altas horas de la noche, mientras revisaba las imágenes digitales de las cámaras de seguridad cercanas y escuchaba mensajes anónimos que advertían de intrusos ocultos en el bosque, la confusión interna de Emily creció. Comenzó a preguntarse si el santuario que habían construido estaba ahora amenazado por fuerzas
mucho más siniestras que el mero descuido. Me preocupa que nuestro acto de bondad haya atraído una atención no deseada, le confió a un amigo cercano. Su vulnerabilidad puso de manifiesto el intrincado equilibrio entre el deseo de ayudar y el miedo a verse envuelto en un conflicto mayor y más peligroso. Al mismo tiempo, Jack, el diligente excursionista que había documentado por primera vez la escena, recibió una serie de correos electrónicos anónimos de alguien que firmaba como El Centinela. Estos mensajes eran crípticos, llenos de lenguaje poético que hablaba de promesas antiguas y de la necesidad de proteger la naturaleza de quienes la explotan. Un mensaje instaba: cuando el bosque llora en silencio, sus guardianes deben levantarse para proteger su legado. Cada correo electrónico profundizaba la determinación de Jack, entrelazando su misión personal con un llamamiento más amplio a la justicia medioambiental. La correspondencia no solo sirvió como fuente de motivación, sino que también insinuó la presencia de una red clandestina de conservacionistas locales que habían estado monitoreando el bosque en busca de signos de explotación a lo largo de los años. A medida que estas narrativas digitales, históricas y personales convergían, los expertos locales en vida silvestre comenzaron a organizar un simposio de emergencia para abordar la creciente crisis. La DRATA. Elena Morales, una respetada investigadora ambiental, presentó datos satelitales alarmantes que mostraban una correlación entre las áreas de intensa actividad industrial y las ubicaciones de perturbaciones inusuales de la vida silvestre. Nuestra investigación indica que la invasión humana, junto con el uso de tecnologías avanzadas de rastreo y vigilancia, puede estar contribuyendo a una manipulación sistemática del comportamiento animal, explicó durante el simposio. Sus hallazgos dieron una base científica a las crecientes sospechas de la comunidad, sugiriendo que el bosque estaba siendo sometido a fuerzas ajenas a sus ritmos naturales. Esta confluencia multifacética de pruebas, grabaciones digitales, archivos históricos, advertencias anónimas y testimonios personales, comenzó a formar una narrativa coherente. La difícil situación de los lobos abandonados, que antes se consideraba una tragedia aislada, ahora se revelaba como un síntoma de una explotación sistémica más amplia de la naturaleza. La idea de que poderosos intereses locales podrían estar utilizando la tecnología para interferir y beneficiarse de los esfuerzos de conservación de la vida silvestre añadió un toque de urgencia a la investigación. En los foros comunitarios y las reuniones del ayuntamiento se produjeron acalorados debates. Algunos ciudadanos, impulsados por la indignación y la pérdida personal, exigieron medidas inmediatas contra los sospechosos de interferir en el bosque. Otros, cautelosos pero decididos, pidieron una investigación exhaustiva para documentar el alcance total de la explotación antes de tomar medidas drásticas. Esta brecha ideológica subrayó la lucha de la comunidad por conciliar la necesidad de una intervención inmediata con la sensatez de un enfoque mesurado y basado en pruebas. A lo largo de todo el proceso, el legado del bosque, sus árboles centenarios, sus secretos susurrados y su inquebrantable resistencia sirvió como testigo silencioso del drama que se desarrollaba. La interacción entre la tecnología moderna y el orden natural milenario, entre la ambición humana y la imprevisibilidad inherente de la naturaleza, añadió una profundidad convincente a la narración. Cada nueva prueba, cada publicación digital y documento de archivo, reforzaba la idea de que la explotación de la naturaleza era un ciclo recurrente, un ciclo que exigía no solo rescatar a los lobos abandonados, sino también hacer frente a las fuerzas que perpetuaban tal crueldad. A medida que las subtramas polifacéticas convergían y las sospechas de la comunidad se convertían en una ansiedad palpable, la tensión en torno a los lobos abandonados y la misteriosa interferencia humana alcanzó un punto crítico. Las pruebas acumuladas, desde las marcas precisas y metódicas dejadas en el bosque hasta los crípticos mensajes digitales y los vídeos anónimos, habían desencadenado un feroz debate entre los residentes locales, los expertos en vida silvestre y los funcionarios.
Ya no se podía descartar el incidente como una tragedia solitaria de la naturaleza. Ahora se veía como un síntoma de una explotación más amplia y sistémica de la naturaleza, que amenazaba con alterar el equilibrio natural y exponer un oscuro lado oculto de la codicia corporativa y la intromisión humana. En una reunión municipal convocada especialmente y celebrada en el abarrotado auditorio del centro comunitario local, el ambiente estaba cargado de urgencia y emociones encontradas. Por un lado, los activistas medioambientales y los defensores del bienestar animal exigían una acción inmediata y decisiva. No se trata solo de unos cuantos lobos abandonados, declaró una oradora apasionada, con lágrimas en los ojos. Se trata de que todo nuestro bosque esté siendo explotado por aquellos que utilizan la vigilancia de alta tecnología y la tala ilegal para lucrarse a expensas de la naturaleza. Sus palabras resonaron en las paredes, despertando recuerdos de tragedias pasadas y alimentando la indignación colectiva de la comunidad. En marcado contraste, un grupo de cautelosos funcionarios locales y algunos residentes de larga data advirtieron contra las intervenciones precipitadas. Debemos basar nuestras decisiones en pruebas sólidas, argumentó el concejal Harris, con voz mesurada pero firme. Aunque las publicaciones digitales y los relatos de testigos oculares son inquietantes, no podemos ignorar que los animales salvajes actúan por instinto. Cualquier interferencia sin una investigación exhaustiva podría tener consecuencias imprevistas que perturbarían el delicado equilibrio de nuestro ecosistema. Esta perspectiva pragmática, aunque lógica, no hizo más que profundizar la división, preparando el escenario para un apasionado enfrentamiento entre idealistas y realistas. En medio del acalorado debate, las pruebas seguían acumulándose. Jack, cuyo meticuloso trabajo de campo había documentado cada huella inusual y cada pieza de tecnología sospechosa, presentó una detallada presentación de diapositivas de sus hallazgos. En la pantalla se proyectaron imágenes de alta resolución de marcas de garras grabadas meticulosamente, los restos de un fragmento de un dispositivo de rastreo de alta tecnología e incluso las coordenadas digitales de correos electrónicos anónimos. Todos los elementos aquí están interconectados, afirmó Jack, con una voz que resonaba con una mezcla de ira y determinación. Estas señales no son aleatorias, apuntan a una interferencia deliberada y orquestada. Nuestro bosque está siendo vigilado y manipulado por fuerzas que valoran el beneficio por encima de la santidad de la naturaleza. La sala se sumió en un profundo silencio cuando sus palabras calaron hondo. Los mensajes anónimos, incluido uno firmado como El Centinela, ya habían provocado una oleada de indignación en Internet bajo hashtags como Hidden Intruders y Forest Mystery. Los testimonios de excursionistas locales y fotógrafos de vida silvestre añadieron peso personal a la investigación, y cada relato reforzaba la idea de que el bosque ya no era un refugio prístino, sino un campo de batalla donde la tecnología moderna estaba invadiendo el orden natural. Entonces, en un momento que cristalizó la lucha interna de la comunidad, una respetada investigadora medioambiental, la doctora Elena Morales, subió al escenario. Con un tono tranquilo pero urgente, presentó sus recientes datos satelitales e informes de campo que mostraban una inquietante correlación entre la actividad industrial y las ubicaciones de los extraños disturbios. Las pruebas sugieren que no se trata de incidentes aislados de desgracias naturales, explicó la doctora Morales. Forman parte de un patrón sistemático, probablemente vinculado a operaciones de tala ilegal y vigilancia tecnológica, diseñado para vigilar y, en algunos casos, controlar el comportamiento de la vida silvestre. Si no actuamos, la explotación no hará más que intensificarse. Sus palabras, respaldadas por datos científicos, obligaron incluso a los escépticos a enfrentarse a la posibilidad de que la interferencia humana estuviera socavando la esencia misma de la naturaleza. A medida que avanzaba la reunión, las voces se hicieron más fuertes y más polarizadas. La Sra. Álvarez, una ferviente activista, exigió medidas legales inmediatas contra los sospechosos de orquestar estos disturbios. O si esperamos más tiempo,
Nuestro bosque se convertirá en una mercancía controlada, proclamó. Su apasionada súplica fue recibida con aplausos y aprensión, ya que los miembros de la comunidad reconocieron las profundas implicaciones de tomar una postura contra intereses poderosos y posiblemente bien conectados. La tensión alcanzó su punto álgido cuando se reprodujo en la pantalla grande un videoclip anónimo, una grabación temblorosa y granulada de una figura en sombras, claramente visible ajustando un pequeño dispositivo moderno cerca del borde del bosque. El vídeo, captado por un excursionista desconocido, confirmaba lo que muchos habían sospechado, que había orquestaciones humanas deliberadas en la naturaleza. El público se quedó boquiabierto cuando la realidad de la situación se hizo innegable. «Esta es nuestra llamada de atención», declaró Jack, con la voz temblorosa por la emoción. «Ya no podemos hacer la vista gorda ante la explotación de nuestro patrimonio natural. Cada criatura, cada huella, cada susurro registrado en el bosque es una petición de ayuda». En ese momento cargado de tensión, la comunidad se vio obligada a enfrentarse a una dolorosa verdad. La lucha por estos lobos abandonados era emblemática de un conflicto mayor, una batalla entre la santidad de la naturaleza y las insidiosas fuerzas de la explotación industrial. Los mensajes anónimos, las pruebas tecnológicas precisas y los fervientes debates habían convergido para formar un caso irrefutable que exigía acción. El bosque, que antes era pasivo, era ahora un frente de batalla en la lucha por la justicia medioambiental, y la comunidad ya no estaba dispuesta a permanecer en silencio. Cuando la reunión del ayuntamiento llegó a su fin, los participantes se marcharon con el corazón apesadumbrado y la mente decidida, agobiados por la certeza de que el destino del bosque y de sus vulnerables habitantes pendía de un hilo. La determinación colectiva era palpable. La comunidad no permitiría que esta explotación continuara sin oposición. Se comprometieron a seguir todas las vías legales y a apoyar investigaciones independientes que expusieran todo el alcance de la interferencia humana que desgarraba el tejido de su naturaleza. La tensión que se había apoderado de la sala indicaba que se había alcanzado un punto de inflexión decisivo, uno que daría forma al futuro del bosque y sería un testimonio del poder de las voces unidas frente a la injusticia. A medida que el revuelo digital y el creciente malestar de la comunidad convergían, lo que estaba en juego en el bosque alcanzó un crescendo. Los mensajes anónimos, los disturbios meticulosamente cartografiados y los escalofriantes avistamientos de figuras oscuras apuntaban a una interferencia deliberada con el orden natural. Ahora, en una reunión organizada apresuradamente en el centro comunitario local, la voluntad colectiva de hacer frente a estas intrusiones cristalizó en un llamamiento final a la acción decisiva. El auditorio estaba abarrotado, el ambiente estaba cargado de tensión y una mezcla de emoción en estado puro. Activistas locales, expertos en vida silvestre, agentes de la ley y miembros de la comunidad se reunieron con los rostros iluminados por el resplandor de las luces de emergencia y los monitores parpadeantes que mostraban las últimas pruebas. En primera fila, Jack se mantenía firme mientras se preparaba para presentar el informe exhaustivo que se había recopilado tras semanas de investigación incesante. Jack comenzó con su voz resonando en la sala. Hemos reunido pruebas irrefutables de que nuestro bosque no solo está siendo víctima de las luchas naturales de la vida, sino que está siendo explotado sistemáticamente por fuerzas externas. Estas perturbaciones, estas marcas de garras antinaturalmente precisas, los dispositivos de rastreo que han dejado y las figuras oscuras capturadas en vídeo no son aleatorias. Forman parte de una operación calculada destinada a controlar y sacar provecho de nuestra naturaleza. Sus palabras fueron recibidas con un murmullo de asentimiento, y varias cabezas asintieron con gesto solemne. El agente Ryan, que había pasado de ser un agente de la ley distante a un apasionado defensor de la protección de la vida silvestre, dio un paso al frente a continuación. Sus ojos, endurecidos por meses de presenciar la desgarradora situación de los lobos abandonados, recorrieron a la multitud reunida. «Estamos aquí no solo para salvar las vidas de estos lobos abandonados»,
declaró, sino para desafiar un sistema que ve la naturaleza como nada más que un recurso que puede ser manipulado para obtener beneficios. Tenemos la obligación moral de proteger este bosque y todos sus habitantes. No podemos permitir que la tecnología y la codicia humana reescriban las leyes naturales que han gobernado estas tierras durante siglos. Su apasionado alegato tocó la fibra sensible de aquellos que habían sentido el aguijón de la explotación en el pasado. En ese momento, Mark Rivera, el periodista de investigación local, reveló la última pieza del rompecabezas. Desplegó un grueso sobre lleno de documentos confidenciales, memorandos internos, registros financieros y testimonios de testigos presenciales que implicaban a una poderosa corporación local en una red de vigilancia y explotación ilegal de la vida silvestre. Estos registros, explicó Mark, son condenatorios. Muestran un patrón de perturbación deliberada. No se trata de un caso en el que la naturaleza siga su curso, sino de un abuso sistemático de nuestro patrimonio natural. Su presentación fue metódica, su voz firme mientras guiaba a la audiencia a través de cada prueba, sin dejar lugar a dudas. La sala se sumió en un profundo silencio a medida que las pruebas calaban. Las emociones se desbordaron. Algunos miembros de la audiencia lloraron abiertamente al pensar que su amado bosque estaba siendo tratado como una mercancía, mientras que otros apretaron los puños en silencio, llenos de ira. Entre la multitud estalló un feroz debate. Algunos activistas exigieron acciones legales inmediatas contra los responsables, instando a que se despojara a los perpetradores de su poder y se les hiciera responsables ante un tribunal de justicia. «Debemos demostrarles que nadie está por encima de la naturaleza», gritó una oradora apasionada, con la voz temblando de furia. Sin embargo, un contingente de funcionarios pragmáticos advirtió contra un enfoque apresurado y reaccionario. Un miembro del Consejo de alto rango, con el rostro marcado por años de experiencia, argumentó: «Aunque nuestras emociones están justificadas, debemos asegurarnos de que nuestra respuesta sea mesurada y se base en pruebas incontrovertibles. Una decisión apresurada podría interrumpir los esfuerzos de conservación en curso e incluso podría tener consecuencias no deseadas para el ecosistema». Su tono mesurado intentó equilibrar el crudo desahogo del sentimiento público con la necesidad de un proceso legal exhaustivo. Tras horas de acalorada discusión, se produjo un avance. El grupo de trabajo propuso una estrategia dual que abordaría tanto la necesidad inmediata de rendición de cuentas como las cuestiones sistémicas más amplias que subyacen a la explotación del bosque. En primer lugar, presentarían denuncias legales formales contra las partes implicadas, utilizando las abrumadoras pruebas reunidas por Jack, Mark y el equipo medioambiental. En segundo lugar, formarían un comité de supervisión independiente, compuesto por expertos en vida silvestre, profesionales del derecho, activistas comunitarios y representantes indígenas locales, para vigilar la situación, hacer cumplir regulaciones más estrictas y desarrollar estrategias a largo plazo para preservar el hábitat natural. El oficial Ryan, con tranquila determinación, resumió la decisión colectiva. Hoy, elegimos no solo hacer responsables a los culpables, sino también proteger nuestro bosque para las generaciones futuras. Nuestra misión es desmantelar la red de explotación y restablecer el equilibrio entre el progreso humano y la santidad de la naturaleza. Sus palabras, impregnadas de una mezcla de dolor y determinación inquebrantable, fueron recibidas con un aplauso rotundo y un sentido de unidad que salvó la brecha anterior entre el idealismo y el pragmatismo. Cuando la reunión se suspendió y la comunidad se dispersó en la fresca noche lluviosa, un renovado sentido de propósito llenó el aire. Los equipos jurídicos comenzaron a redactar quejas formales y se movilizaron investigadores independientes para rastrear cada pista. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo bajo hashtags como #ReWildJustice y #MeProtectOurForest, mientras los ciudadanos se comprometían a unirse contra cualquier explotación adicional del mundo natural. Jack se quedó un largo rato en la puerta del centro comunitario, mirando al cielo oscuro. En esa pausa tranquila y reflexiva,
sintió la enormidad de su empresa, un compromiso que iba mucho más allá de la difícil situación de un solo grupo de lobos abandonados. «Hemos dado el primer paso decisivo», murmuró para sí mismo, «y ahora lucharemos hasta que toda sombra de explotación salga a la luz». Esta confrontación final, nacida de la ira colectiva, la investigación meticulosa y una pasión compartida por proteger la naturaleza, no marcó un final, sino el comienzo de un movimiento más amplio. Un movimiento en el que todas las voces, desde la criatura más pequeña hasta el miembro más influyente de la comunidad, se unirían en la búsqueda de la justicia y la renovación del medio ambiente. A medida que el crepúsculo se convertía en una oscuridad inquietante sobre el bosque, la tensión en el claro alcanzaba un punto casi insoportable. Las pruebas de la intervención humana, junto con las crudas imágenes de lobos abandonados y el comportamiento inesperado de la manada de osos, habían transformado la tragedia, que antes era aislada, en una crisis en toda regla que amenazaba el equilibrio de la naturaleza en la región. Bajo el manto de la noche, el claro, ahora un improvisado monumento de tierra removida y restos dispersos del caos anterior, se convirtió en el punto focal de una convergencia apasionada. Jack, el agente Ryan, Emily y una coalición de expertos locales en vida silvestre y activistas comunitarios se reunieron una vez más, con los rostros iluminados por la luz parpadeante de linternas portátiles y el brillo lejano y misterioso de los teléfonos inteligentes. Todos los presentes en esa asamblea eran muy conscientes de que lo que estaba en juego nunca había sido tan importante. El bosque, que había sido testigo silencioso de décadas de explotación humana, estaba ahora al borde de un ajuste de cuentas transformador. Jack comenzó revisando las últimas pruebas con una seriedad que dejó a todos en silencio. Cada marca en el suelo, cada huella anómala y los rastros digitales que hemos descubierto apuntan a un acto deliberado, uno que no fue simplemente una crueldad aleatoria, sino una explotación calculada de nuestra vida silvestre, afirmó con voz resonante de urgencia. La multitud reunida escuchaba con atención, con expresiones que mezclaban desafío y tristeza. Estaba claro que lo que habían estado documentando no era solo una serie de incidentes aislados, sino parte de una campaña siniestra más amplia para controlar la naturaleza con fines de lucro. El oficial Ryan dio un paso al frente, con una actitud marcada por una tranquila intensidad que desmentía las turbulentas emociones que bullían en su interior. Nuestra investigación nos ha llevado hasta aquí, a este momento en el que el orden natural y la codicia humana chocan. Las pruebas son irrefutables. Nuestro bosque está siendo manipulado por fuerzas que valoran el beneficio económico por encima de la santidad de la vida. No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que continúe este abuso sistemático, declaró. Sus palabras, pronunciadas con mesurada convicción, resonaron con fuerza tanto en los activistas como en los expertos, y cada asentimiento reforzó la gravedad de la situación. A medida que avanzaba la reunión, se proyectó un clip de audio inesperado en una gran pantalla, una grabación temblorosa y anónima de una conversación escuchada por casualidad cerca del borde del bosque. En ella, una voz en tono apagado y urgente hablaba de mantener el control sobre la vida silvestre y hacía referencia a lugares específicos donde estos disturbios habían ocurrido repetidamente. El clip, aunque breve y fragmentado, hizo que un escalofrío recorriera la sala. Confirmó lo que muchos habían temido, que una red clandestina estaba utilizando tecnología avanzada para vigilar y perturbar los comportamientos naturales de los habitantes del bosque. La revelación de que los actores humanos estaban diseñando deliberadamente estas crisis intensificó la determinación colectiva. La sala bullía con una mezcla de indignación y aprensión, ya que los miembros de la comunidad se dieron cuenta de que su lucha no consistía solo en rescatar a los animales abandonados, sino en hacer frente a una invasión sistemática del orden natural. En medio de este ambiente cargado, la conservacionista local, la Dratá Elena Morales, subió al escenario. Con sus datos e imágenes satelitales mostrados detrás de ella, explicó cómo su investigación
había descubierto correlaciones entre la actividad industrial y estas violentas perturbaciones en el comportamiento de la vida silvestre. Nuestros últimos análisis muestran que las áreas con intensa tala y vigilancia tecnológica coinciden casi exactamente con las zonas donde ocurren estas lesiones anormales, dijo. Esto no es un fenómeno natural, es una crisis fabricada y está aumentando. Su testimonio científico añadió un peso innegable a las súplicas emocionales que ya habían llenado la sala, uniendo a la comunidad en un llamamiento a la acción. Mientras las voces chocaban y las emociones se desbordaban, la discusión se centró en la decisión crítica que ahora tenían ante sí. Se produjo un intenso debate entre quienes exigían una intervención inmediata e inflexible y quienes insistían en un enfoque cauteloso y basado en pruebas. Algunos activistas, con el rostro marcado por las lágrimas y la determinación, argumentaron que la única forma de honrar el sufrimiento de los lobos abandonados era lanzar una campaña legal y pública a gran escala contra los responsables. Debemos enviar un mensaje de que no toleraremos esta explotación, gritó una activista con voz resonante de pasión. Por el contrario, un grupo de funcionarios experimentados advirtió que cualquier acción que se tome debe basarse en una documentación exhaustiva y en el debido proceso. Si nos precipitamos a tomar medidas punitivas sin tener una visión completa, corremos el riesgo de socavar la integridad misma de nuestra investigación, advirtió un miembro del consejo local, con un tono mesurado pero resuelto. Esta división entre la justicia inmediata y la investigación mesurada puso de manifiesto el dilema principal: cómo equilibrar la respuesta emocional pura ante la crueldad presenciada con la búsqueda metódica y cuidadosa de la verdad que garantizaría un cambio duradero. En un momento dramático y colectivo, el grupo de trabajo propuso un curso de acción final y unificado. Presentarían denuncias legales formales con todas las pruebas abrumadoras que habían reunido, al tiempo que formarían un comité de supervisión independiente dedicado a monitorear y reformar las políticas locales de vida silvestre. El comité incluiría representantes de las fuerzas del orden, expertos en medio ambiente, activistas comunitarios y líderes indígenas, lo que garantizaría que la solución fuera tan integral como justa. La voz de Jack temblaba de emoción cuando declaró: «Esta es nuestra última oportunidad, una declaración de que no permitiremos que la explotación humana profane la santidad de nuestro bosque por más tiempo. Cada prueba, cada grito silencioso de estos lobos abandonados nos pide que actuemos ahora». Y la decisión resonó en la sala, y cuando la reunión llegó a su fin, la energía era eléctrica, con una mezcla de determinación y resolución solemne. La comunidad estaba ahora totalmente movilizada, unida por la urgente necesidad de proteger su naturaleza y hacer responsables a quienes amenazaban su equilibrio. Los mensajes anónimos, las pruebas de alta tecnología y los apasionados testimonios se habían unido en una demanda de justicia singular e inquebrantable. Allí, bajo el viejo roble que había sido testigo de tanta historia, el grupo reunido sintió el peso de su promesa colectiva. Sabían que los próximos pasos estarían llenos de desafíos, que las fuerzas a las que se enfrentaban eran poderosas y estaban profundamente arraigadas. Sin embargo, en ese momento, mientras el aire fresco de la noche los abrazaba y los primeros indicios del amanecer comenzaban a brillar en el horizonte, cada uno de los presentes sintió un renovado sentido de propósito. Su lucha no era solo por los lobos abandonados o por la santidad del bosque. Era una postura contra todas las formas de explotación y crueldad, una lucha para restaurar el delicado equilibrio entre la humanidad y el mundo natural. Esa noche, mientras un viento frío barría el bosque oscuro y la fuerte lluvia comenzaba a amainar, cada latido en el claro parecía pulsar con el peso de lo que estaba a punto de suceder. La tensión que se había ido acumulando durante días alcanzó un punto álgido, y toda la comunidad, expertos en vida silvestre, activistas y residentes locales, se sentía como si estuviera al borde de un precipicio. En el claro donde se habían descubierto los lobos abandonados
y donde inquietantes mensajes digitales habían insinuado la intervención humana, se acercaba el momento final y decisivo. Bajo un manto de niebla arremolinada y la tenue y parpadeante luz de un farol, Jack, el oficial Ryan y su grupo de trabajo reunido se reunieron una vez más. Cada prueba, marcas precisas de garras, fragmentos de dispositivos de rastreo de alta tecnología, imágenes de vídeo granuladas de figuras sombrías, había conducido a este momento. El bosque, antiguo y melancólico, fue testigo silencioso de una batalla entre los instintos brutos de la naturaleza y el alcance insidioso de la codicia humana. Jack dio un paso adelante y su voz resonó en la quietud mientras se dirigía al grupo. «Todo lo que hemos reunido apunta a una verdad innegable», dijo, con un tono vacilante de emoción y determinación. «El sufrimiento de estos lobos abandonados no es un acto aleatorio de la naturaleza, es el resultado de una explotación deliberada. Hoy nos enfrentamos a la decisión más importante de nuestras vidas. ¿Permitimos que continúe este ciclo de crueldad o lo rompemos con nuestra acción conjunta?» Sus palabras flotaron en el aire como un desafío, provocando un murmullo colectivo de determinación. En ese momento, el agente Ryan, cuya transformación de estricto agente de la ley a apasionado guardián había sido nada menos que notable, se unió al círculo. Sus ojos, aún brillantes por el peso de la agitación de las últimas semanas, se encontraron con los de todas las personas presentes. «He visto los rostros de estos animales, vulnerables, abandonados, suplicando clemencia», dijo con voz baja pero feroz. «Estamos aquí no solo para rescatarlos, sino para exponer y desmantelar la red que ha estado explotando nuestra naturaleza en busca de beneficios. Esta es nuestra postura por la justicia, por cada vida que la oscuridad ha intentado robar». Su declaración fue recibida con un ferviente aplauso, un compromiso compartido que se extendió por el claro. En medio del silencio cargado, el videoclip previamente anónimo se reprodujo de nuevo en una gran pantalla portátil. Las imágenes granuladas mostraban una figura vestida de oscuro, ajustando metódicamente un pequeño dispositivo cerca del borde del bosque, evidencia de vigilancia de alta tecnología. El clip, combinado con los memorandos internos y las huellas digitales, pintaba un cuadro condenatorio. Manos humanas habían interferido deliberadamente con el orden natural, explotando la esencia misma de la vida con fines de lucro. Un silencio atónito se apoderó del grupo cuando se hizo evidente la realidad de esta operación encubierta. Las pruebas digitales no dejaban lugar a dudas, y los murmullos se convirtieron en un rugido de indignación. De repente, como si fuera convocada por la indignación colectiva, sonó una sirena lejana, una señal de que las fuerzas del orden finalmente se habían movilizado tras la presión de la comunidad. El sonido fue a la vez un alivio y un presagio de la batalla que se avecinaba. En ese momento crucial, el propio bosque parecía latir con anticipación, como si la naturaleza contuviera la respiración ante el inminente enfrentamiento entre quienes lo protegerían y quienes se habían atrevido a manipularlo. Los ojos de Jack se fijaron en un último y escalofriante detalle en una de sus fotografías. En el fondo de una toma, apenas visible bajo el denso follaje, se vislumbraba un logotipo distintivo, un símbolo que coincidía con el del fragmento del dispositivo de rastreo. Este logotipo, que representaba a una poderosa empresa local, con una imagen pública pulida pero con un lado oculto reservado, confirmó los peores temores del grupo de trabajo. La empresa estaba profundamente implicada en la explotación sistemática de la naturaleza, utilizando tecnología avanzada para vigilar y controlar las poblaciones de animales con fines lucrativos. La constatación de que una entidad tan influyente estaba detrás del sufrimiento de estas criaturas desató una oleada de ira justificada entre la multitud reunida. El oficial Ryan dio un paso al frente una vez más, con la voz ahora temblorosa de determinación y dolor. «Hemos sido cómplices durante demasiado tiempo al permitir que nuestro bosque sea tratado como una mercancía», proclamó. «No se trata solo de un incidente, se trata de un sistema que devalúa todas las vidas. Hoy decimos que ya basta».
Su apasionado arrebato fue recibido con un aplauso rotundo y asentimientos decididos desde todos los rincones de la sala. En ese momento culminante, el grupo de trabajo acordó por unanimidad su curso de acción. No solo presentarían denuncias legales formales, sino que también iniciarían una investigación pública a gran escala sobre las actividades de la empresa, exigiendo transparencia y responsabilidad. Se puso en marcha un plan. Se movilizarían equipos jurídicos, investigadores independientes, reunirían más pruebas y se establecería un comité de supervisión dirigido por la comunidad para salvaguardar el futuro del bosque. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a deslizarse por el horizonte, iluminando el claro con un suave y esperanzador resplandor, la atmósfera pasó de una tensión cruda a una resolución solemne. Todas las personas presentes comprendieron que la batalla por el alma del bosque había llegado a su punto álgido y que las acciones emprendidas en ese momento decisivo repercutirían mucho más allá de los límites del bosque. La crueldad que había amenazado con romper el delicado equilibrio de la naturaleza se enfrentaría ahora con toda la fuerza de una comunidad unida. Con un último voto colectivo, el agente Ryan declaró: lucharemos por cada criatura explotada, por cada voz silenciada de la naturaleza, hasta que la justicia no sea solo una promesa, sino una realidad. Las palabras que resonaron en el claro fueron un faro de esperanza, un toque de clarín que marcaría el punto de inflexión en su lucha contra la explotación sistémica. Cuando los primeros rayos del alba iluminaron el bosque, los extraordinarios acontecimientos de aquella fatídica noche se sumieron en un profundo silencio reflexivo que resonó en toda la comunidad. Lo que había comenzado como una escena trágica, una manada de poderosos osos descubriendo a un grupo de lobos abandonados, se había convertido en una saga de conmoción, revelación y, en última instancia, renovación. Tras los caóticos encuentros, todas las pruebas y todos los testimonios susurrados se habían unido para revelar no solo la cruda brutalidad de la naturaleza, sino también el potencial oculto de transformación cuando intervienen la empatía y la acción colectiva. En el claro donde tuvo lugar el enfrentamiento final, los restos de la violenta refriega se iban absorbiendo lentamente en el tejido del bosque. Las marcas de garras meticulosamente documentadas, los restos de dispositivos de alta tecnología y los misteriosos símbolos que habían insinuado una red más amplia de explotación ahora se erguían como crudos recordatorios de las fuerzas ocultas que habían perturbado el orden natural. Para la comunidad, no se trataba solo de un episodio violento, sino de un llamado a enfrentar un abuso sistémico que había amenazado el delicado equilibrio de la naturaleza. El agente Ryan, cuya evolución de rígido ejecutor a guardián compasivo se había convertido en un símbolo de la lucha, habló ahora con una autoridad tranquila en un acto público en memoria de la naturaleza y sus habitantes heridos. Todas las criaturas vivas de este bosque merecen vivir libres de explotación y crueldad, declaró ante una reunión de ciudadanos locales, expertos en vida silvestre y activistas. Sus palabras, cargadas de dolor y esperanza, resumían el compromiso compartido de la comunidad con la protección de la naturaleza. Fue una promesa de que las injusticias infligidas a los lobos abandonados no quedarían sin respuesta, de que el bosque, nuestro patrimonio irreemplazable, sería defendido con todos los recursos disponibles. Jack, cuya incansable documentación y búsqueda incesante de la verdad habían impulsado el movimiento, publicó un relato detallado de los acontecimientos en un periódico local. Su narración, cruda e introspectiva, relató el viaje desde el impacto inicial hasta el grito de guerra final por la justicia medioambiental. En medio del caos, descubrimos que la naturaleza no es un reino de crueldad aleatoria, sino uno en el que cada acto de explotación es una llamada de auxilio, escribió. Sus palabras tocaron la fibra sensible de los lectores, lo que provocó un amplio debate sobre la importancia de preservar los hábitats naturales y la urgente necesidad de responsabilizar a quienes manipulan la naturaleza. Las autoridades locales, ahora bajo una importante presión pública,
habían tomado medidas decisivas para iniciar investigaciones formales sobre la vigilancia y explotación ilegales que se habían descubierto. Se movilizaron equipos jurídicos y se creó un comité de supervisión independiente, compuesto por expertos en vida silvestre, profesionales del derecho, activistas comunitarios y representantes de grupos indígenas locales, para vigilar la situación. Su mandato era claro: desmantelar la red de explotación y garantizar que se restableciera el equilibrio del bosque, salvaguardándolo para las generaciones futuras. Esta acción decisiva marcó un punto de inflexión en la batalla de la comunidad contra las fuerzas que buscaban mercantilizar y controlar la naturaleza. Las plataformas de redes sociales, que en su día habían sido una tormenta de especulaciones e indignación, se transformaron en vibrantes espacios de esperanza y unidad. Hashtags como Juno Wild Justice y Tundeo Restore the Wild se convirtieron en tendencia a nivel local, y los ciudadanos compartieron historias personales, fotografías y mensajes de apoyo. Estas voces digitales, unidas por un deseo común de proteger el mundo natural, amplificaron el llamamiento a la responsabilidad y fomentaron un renovado sentido de la gestión medioambiental. El movimiento digital colectivo no solo ejerció una presión adicional sobre las autoridades, sino que también sirvió como recordatorio de que la lucha por la justicia era una responsabilidad compartida, una que trascendía las experiencias individuales. Para Emily y su familia, que en su día habían abierto su casa como santuario para animales salvajes rescatados, los acontecimientos habían dejado una huella imborrable. Su hogar, que se había convertido en un símbolo de compasión y esperanza, servía ahora como lugar de encuentro para los diálogos comunitarios sobre la mejor manera de convivir con la naturaleza. En conversaciones familiares íntimas, hablaban del significado de los acontecimientos que se estaban desarrollando y de las profundas lecciones que habían aprendido sobre la empatía, la resiliencia y la interdependencia de toda la vida. Se trata de algo más que salvar a unos cuantos animales, reflexionó Emily en voz baja una noche. Se trata de honrar el antiguo vínculo entre los seres humanos y la naturaleza, y de asegurarnos de que esta conexión guíe nuestras acciones futuras. Sus sentidas palabras resonaron profundamente en la familia, fortaleciendo su determinación de abogar por una coexistencia más compasiva. A medida que los días se convertían en semanas, los esfuerzos colectivos de la comunidad comenzaron a dar sus frutos. Las investigaciones se profundizaron, las políticas públicas se revisaron y las voces tanto de los vulnerables como de los poderosos, animales y humanos por igual, se unieron en un coro por la justicia. El bosque, una vez marcado por la explotación y la violencia, comenzó a sanar lentamente, con sus árboles centenarios erguidos como centinelas silenciosos de una nueva era de renovación ambiental. Gracias por acompañarnos en este poderoso viaje a través de las profundidades de la crueldad de la naturaleza y su capacidad de renovación. Si la historia de cómo una manada de osos descubrió lobos abandonados y las consiguientes revelaciones de explotación oculta te han conmovido, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta a este video y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Le invitamos a que nos acompañe en nuestra lucha por la protección de la naturaleza, para que quienes explotan la naturaleza rindan cuentas y para fomentar el delicado equilibrio entre la humanidad y el mundo natural. Esté atento a más historias inspiradoras que nos recuerden que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza siempre puede encontrar un camino.